Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Tal y como lo anunciamos, la ministra del Ministerio de Desarrollo Social, María Inés Castillo, está aquí con nosotros. Bienvenida, ministra. Qué bueno tenerla aquí. Buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, Edna, y buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Panamá, eh, a la orden. Sí, sobre todo para que hablemos, ministra, de la decisión que se tuvo que tomar y una decisión que entiendo para ustedes es difícil porque esta transferencia monetaria condicionada tiene un fin social. Hablemos de esa posposición y una vez más reiterar el fin y el objetivo central de las transferencias monetarias condicionadas. Bueno, mira, Edna, empezando, los programas de transferencia monetaria condicionada son programas de protección social hacia esa población más vulnerable de nuestro país. Por eso para nosotros ha sido muy difícil tomar esta decisión debido a todos los bloqueos de vías. Tuvimos que decidir y luego de mucho análisis y de conversaciones en el territorio y demás, posponer temporalmente el cuarto pago de los programas de transferencias monetarias condicionadas en las áreas de difícil acceso. Este cuarto pago iniciaba el día de hoy y finalizaba el viernes en esas áreas de difícil acceso, pero con el cierre de vías no tuvimos más, nos vimos en la necesidad de postergarlo temporalmente. Analizamos la situación de las vías de la comarca hacia las diferentes comarcas, las áreas, cómo llegar a las áreas de difícil acceso, también incluso a territorio insular, el riesgo que implicaba estos cierres, tanto para nuestro personal como para los beneficiarios, como para el personal de las otras entidades del Estado que nos hacen ese acompañamiento, porque estos programas, esta transferencia en particular en las áreas de difícil acceso por el tema de que no tienen cajeros cerca y demás, se hace a través de efectivo, se hace mediante efectivo. Entonces, el traslado, eso yo creo que quizás hay mucha gente que lo desconoce, ese traslado de ese dinero que realizan los bancos se hace en rutas que tienen que ser seguras. Se hace bastante riesgoso. Exacto, no es un paso que tú puedes, por ejemplo, planificar y decir a tal hora va a pasar tal dinero. Eso no, por temas de seguridad no se puede. Por ende, nosotros nos vimos en la necesidad de posponer estos pagos sabiendo que son muy necesarios para esta población que tanto lo necesita en las áreas de difícil acceso, pero imposibilitados por el cierre de vías, por ese bloqueo que hay en diferentes puntos, sobre todo hacia el área de la comarca Nove, donde tenemos los cierres del área de Chiriquí, de Bocas del Toro, incluso de Veraguas, que afectan esa movilidad tanto del dinero como de los beneficiarios, como de los funcionarios que tienen que realizar estos pagos. Así que hasta que las vías no estén reabiertas de forma sostenida y permanente, no vamos a poder entonces lastimosamente realizar estos pagos de transferencia monetaria condicionada en las áreas de difícil acceso, que son programas, los de Red de Oportunidades, 120 a los 65, Ángel Guardián y Cenapan en las áreas de difícil acceso. Y aclaro eso porque son en las áreas de difícil acceso el programa de transferencia monetaria condicionada en modalidad tarjeta clave social continúa con la programación que establece el calendario de pagos que nuestros beneficiarios conocen. Quiere decir que esta posposición sin duda afectaría un número importante de personas que no van a recibir esa transferencia por las razones que ya usted ha explicado, ministra. ¿De cuántas personas estaríamos hablando? Sí, estamos hablando de aproximadamente 32,000 personas que necesitan estas transferencias, pero que se están viendo afectadas por el bloqueo de las vías y aproximadamente el monto de inversión de transferencia en estas áreas de difícil acceso a esta población que tanto lo necesita es de aproximadamente 6.500.000 balboas, que como bien es una suma importante que corría un riesgo importante también.
con el tema del bloqueo de vías. En esa situación que estamos viendo, que sin duda pues están afectando no solamente estas 32.000 personas y se está dejando de pues facilitar esta transferencia por 6.500.000 balboas, eh, ¿qué llamado hace desde el Ministerio de Desarrollo Social la ministra en esta oportunidad para recuperar que no se sigan bloqueando las calles, para recuperar esa paz social, para permitir que los tiempos de la justicia operen de la manera que deben operar, respetando, por supuesto, ese derecho a disentir, ese derecho a la protesta, ese derecho a todo lo que hemos venido escuchando de manera pacífica los distintos grupos, pero que estamos viendo en el día de hoy y los días anteriores las terribles afectaciones por los cierres de calle, y sin duda ya para los que tienen 5 dedos de frente es otra la agenda lamentablemente que se está manejando. ¿Cuál es el mensaje que nos comparte hoy la ministra María Inés Castillo? Bueno, mira, un mensaje de diálogo, de paz, de lograr tener tolerancia y esperar los tiempos, como bien lo dices, los tiempos de la justicia. Creo que a todos nos ha quedado claro, y así lo hemos escuchado, las grandes manifestaciones pacíficas y también las no pacíficas con los cierres de calle, porque al final sí, al interrumpir el paso, estamos poniendo por encima un derecho encima de otro derecho, que es el derecho al libre paso. El derecho de la protesta debe ser pacífica, y en ese sentido para nosotros es importante que se abran las vías. Puede ser una protesta pacífica en las aceras, al borde de la carretera, pero que permita el paso sostenido de los vehículos. Al final, y en la cartera social, que nos corresponde ver lo que está pasando, así como nos duele mucho no poder realizar el pago de los programas de transferencia monetaria condicionada a las áreas de difícil acceso que tanto necesita nuestra población, también nos duele escuchar y el sentir de la población en Bocas del Toro y en Chiriquí, donde realmente el abastecimiento de combustible es limitado, donde no se consigue, por ejemplo, proteína, donde no se consiguen huevos, donde han recurrido al tema de la leña, donde han estado, la verdad es que en una situación de vulnerabilidad con todos estos cierres, y por eso un llamado al diálogo, a la conversación, al punto de encuentro, los estamos escuchando, van a seguir siendo escuchados, pero la protesta debe ser pacífica y con la apertura de las vías. Te comentaba fuera que parte de la decisión que dentro del análisis que realizamos para posponer este pago estaba, por ejemplo, que nosotros cuando se abre el corredor humanitario, el tema del corredor humanitario para llevar apoyo a Chiriquí y Bocas del Toro, aprovechamos como ministerio la oportunidad de enviar ayuda humanitaria, los insumos que siempre damos a nuestra población, sabiendo, por ejemplo, que estamos en temporada de lluvia y que necesitábamos, que sabíamos que habían temas de posibles inundaciones y de afectaciones en Chiriquí y Bocas del Toro, y debíamos enviar insumos para nuestras regionales para que pudieran atender a esa población en riesgo. Y enviamos un camión con apoyo, con ayuda, logró pasar, sin embargo ese camión no ha podido regresar. Entonces, cuando hablamos de los pagos de transferencias monetarias condicionadas, que son efectivos, pasar, si las vías no están abiertas, ¿cómo lo hacemos? Estamos hablando de efectivo, de transporte de valores que deben llegar a un banco, que luego tienen todo su movimiento y demás. No es viable, no es posible. Entonces ese llamado, porque nuestra población ya está, bueno, hablaba Sarisma del Ministerio de Trabajo, todas las afectaciones económicas.
pero también las afectaciones sociales, las necesidades que están pasando el pueblo chiricano, el pueblo de Bocas del Toro y otras poblaciones también que se están viendo afectadas, tanto directamente por el cierre de vías como indirectamente con el cierre de vías, que por ejemplo es que no podemos llegar con los programas de transferencia monetaria condicionada, que incluso en pandemia los pudimos entregar, con con los resguardos y demás, para poder llegar y no hubiera contagio. Además, no hemos dejado de llegar a la población más vulnerable. Estamos llegando, no podemos llegar en este momento por el cierre de calles. Ministra, ¿qué otros programas sociales se han visto impactados negativamente precisamente por las condiciones que estamos llevando de cierre? Por ejemplo, cuéntenos qué está pasando con los CAIPI que juegan una función sumamente importante y que probablemente por todos estos cierres de calles, todas estas protestas que no, han sido violentas, más que pacíficas, seguramente no han permitido que esa madre, ese padre lleve a ese niño o a esa niña al CAIPI. Y por supuesto nos hable también en los minutos que nos quedan cuál será el futuro del vale digital. Ya se está pensando en qué medidas adoptar con relación a este tema. Empezamos por los CAIPI. Bueno, mira, definitivamente nosotros reabrimos los CAIPI. Ya tenemos varias semanas de reapertura de los CAIPI, porque los CAIPI yo creo que es importante destacar que cumplen una doble función social. Por un lado, estimulan a nuestros niños en esa etapa tan temprana de 0 a 4 años, donde se forma la mayor parte de su cerebro y que es tan importante el juego, la estimulación y demás. Pero el rol importantísimo también que cumplen los CAIPI es que esa madre y padre de familia pueden salir a trabajar mientras sus niños están bien cuidados. Entonces, por supuesto que para nosotros es una prioridad mantener los CAIPI abiertos y prácticamente ni en pandemia los cerramos. En pandemia estuvimos por un periodo cerrados, pero la reapertura fue incluso antes que las escuelas. Entonces, esa importancia que tienen los CAIPI para que las personas puedan ir a trabajar, pero que sus hijos estén bien cuidados. Ahora mismo en los CAIPIs estamos recibiendo niños, sí, sin embargo, con una baja asistencia de los niños y niñas. El CAIPI que mayor asistencia tiene un 40% de asistencia. ¿Por qué? Porque son niños chicos y entiendo la posición de sus papás también. Si no ven la seguridad en el ambiente, no hay un ambiente de seguridad y son niños tan chicos que también si tienes a alguien que te lo cuide en la casa o en la familia o incluso de alguna manera puedes realizar el cuidado tú misma, decides que mantenerlos en la casa. Sin embargo, hay otras personas que no tienen esa posibilidad y que están asistiendo a sus niños a los CAIPI. Y creo que nosotros vamos a seguir dando ese apoyo. Tenemos ese compromiso de parte del Ministerio, primero con la primera infancia y segundo con que las familias de nuestro país puedan seguir siendo productivas y por eso mantenemos los CAIPI privados y públicos abiertos. Nuestros funcionarios están brindando ese apoyo a la familia y así lo seguiremos haciendo en todas las regiones y en todas las regionales del Ministerio de Desarrollo Social. Por otro lado, sí, los cierres, y como tú lo decías, hay que distinguir entre la protesta pacífica y los actos vandálicos. Y han existido actos vandálicos que a otras instituciones y vehículos de instituciones, y por eso la verdad es que hemos tenido que disminuir las atenciones en el territorio. Hemos estado mucho más atendiendo desde las regionales, pero ese rol cercano que tenemos desde el Ministerio de Desarrollo Social junto a la comunidad por resguardar los bienes públicos no se ha podido cumplir a cabalidad en este tiempo y no hemos podido llegar con los diferentes programas sociales que benefician a nuestra población panameña que se está viendo afectada por este bloqueo de vías. Y cuando me hablabas del vale digital, bueno, nosotros en la Comisión Interministerial del Plan Panamá Solidario seguimos evaluando el tema del vale digital. Es el señor presidente quien decide la continuidad o no del vale digital, pero para eso
realizamos diferentes análisis de la necesidad, también del tema presupuestario, de la cantidad de beneficiarios, de la composición de los beneficiarios y las necesidades de nuestros beneficiarios del Vale Digital. Bien, la ministra, no sé si quiere acotar alguna información que se nos haya pues escapado, ministra, y con eso concluimos. Creo que es importante pues también dar a conocer sobre los otros programas, si se están, dudo mucho que se estén pudiendo llevar a cabo de la manera como se ha venido sostenidamente ustedes pues realizando. Tenían una actividad constante desde el MIDES, todos los días se veía, se notaba el trabajo que se hacía, no solamente in situ, sino a nivel nacional. Pero con esta situación, seguramente otros de los programas que se llevan desde el MIDES se han visto afectados. ¿Cuáles serían esos otros programas, ministra? Y con eso concluimos. Bueno, nosotros los programas hemos tratado de dar la asistencia lo más que se puede, el acompañamiento a la familia, muchas veces incluso desde los carros particulares de nosotros, porque cuando hay una necesidad tenemos que estar allí junto a la familia panameña. Y por otro lado, creo que es importante también, bueno, existen en el tema de la niñez y el tema de primera infancia, tenemos el programa Tu Caipi en Casa a nivel de la página web del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene actividades de estimulación para nuestros niños y niñas que se vean imposibilitados para llegar a los Caipi. Y por otro lado, estamos dándole el monitoreo a los diferentes hogares de nuestro país, los hogares de niñez y los hogares de adultos mayores, para darles ese apoyo dentro de las necesidades y de lo que podamos nosotros apoyarlos. Igualmente, creo que es importante recalcar que nosotros estamos a la disposición de apoyar, de llegar con nuestros programas sociales, que es importante para poder llegar con estos programas sociales, el desbloqueo y la apertura de las vías, y una vez estas se den, nosotros vamos a estar anunciando la reanudación o la fecha de pago de los programas de transferencia monetaria condicionada a nuestras redes sociales. Importante, ante la desinformación, seguir las redes sociales del Ministerio de Desarrollo Social, que somos quienes damos las noticias y hacemos los anuncios hacia nuestros beneficiarios. Me quedan unos minutos, ministra, y quiero preguntarle de la cifra que hemos estado escuchando de personas detenidas, identificadas como los que han estado involucrados en los actos vandálicos y en las violencias que hemos visto que se han cometido en las calles, un aproximado de 1.200 personas. De esas personas, ¿ustedes han podido corroborar quiénes cobran vale digital para que precisamente se les suspenda o se le quite definitivamente ese beneficio? Bueno, nosotros no tenemos ese listado. Nosotros, como son procesos realmente judiciales, no lo tenemos. Sin embargo, reiteramos el llamado a la protesta pacífica y no a los actos vandálicos, no al daño a la propiedad, porque al final todos nos vemos afectados. Quiero agradecerle a la ministra María Inés Castillo, ministra del Ministerio de Desarrollo Social, por acompañarnos en esta tarde y ponernos en perspectiva cómo avanzan con los temas sociales y sobre todo darnos a conocer esa decisión que se tuvo que tomar con la posposición del pago de la transferencia monetaria condicionada. Reiterar que los CAIPIs, con todo el esfuerzo, el personal está haciéndose presente y brindando toda la seguridad que requiere pues la población de niñez que atienden los mismos. Muchísimas gracias, ministra. Bienvenida siempre. Linda tarde para usted. Gracias, igualmente. Saludos. 3:56 minutos. Vámonos a la siguiente pausa, al minuto 60. Al volver, venimos con más. Vamos a conversar con la licenciada Lourdes Serrano. Ella es psicóloga clínica y además psicoterapeuta. Es importante hablar de cómo ha crecido ese estrés y la ansiedad en Chiriquí, sobre todo, que llevan meses, por no decir días, ¿no? Bueno, llevan un mes de cierre, pero se hacen eterno, y ese tema realmente está creando
un alto índice de estrés y ansiedad. Ya volvemos.